profesor, compañeros. El día de hoy les vamos a explicar sobre qué es el tema de vasoactivos. Tema importante, vasoactivos, vasopresores, inotrópicos, es un tema muy importante. Permiten, en medicina permiten mantener la vida de los pacientes. Los pacientes con, por ejemplo, sépticos, es decir, inflamaciones severas. Ustedes saben que, por ejemplo, en la sepsis ocurre una infección generalizada con inflamación, generalmente producida por superantígenos. Como ustedes saben, en la sepsis hay acumulación de ácido láctico, y no solamente eso, sino el cuerpo se va a encargar de tratar de conservar la poca demanda de oxígeno que tiene, llevarlo a órganos nobles y despojar de este oxígeno a otros órganos. Los pacientes con sepsis, en el transcurso de la infección severa, desencadenan muchas veces falla de multiórganos, hígado, riñón, corazón, pulmones, cerebro, sangre. Y los vasopresores o inotrópicos son medicamentos útiles porque mejoran la presión arterial, mejoran la llegada de oxígeno a los tejidos y por lo tanto mejoran la perfusión tisular en general. Pero no solamente eso, también, por ejemplo, en pacientes que sufren un infarto de miocardio muy amplio, o sea, de tejido cardíaco muy amplio, por justas razones, el tejido se vuelve necrótico, bueno, isquémico, necrótico, un tejido de corazón necrótico, ustedes imaginan, esa parte del corazón no va a latir, y por lo tanto la fuerza de contracción del corazón va a disminuir por mucho. Hay medicamentos también, que sus compañeros lo van a hablar, que mejoran la capacidad del corazón para poder latir. Y las diferencias importantes entre los vasopresores y inotrópicos son las capacidades no solamente que tienen para mejorar la presión arterial, sino también para mejorar la perfusión de otros órganos. Hay algunos vasopresores que no solamente mejoran la presión, sino también mejoran la perfusión renal, mejoran la perfusión hepática, mejoran la perfusión esplénica, dependiendo de la dosis que se dé. Y las reacciones adversas de cada uno. No sé si habrán visto que, por ejemplo, pacientes que están en cuidados intensivos y se les está dando, por ejemplo, vasopresores como noradrenalina por mucho tiempo, pueden hacer necrosis de los dedos. No sé si habrán visto en series o habrán visto en el hospital que producto del vasopresor desencadena una necrosis distal cuando es alargada. Entonces, es un tema muy importante. Y la ventaja que tiene es que parte del conocimiento, el mecanismo de acción son aminas vasoactivas, parten de aminas vasoactivas, el mecanismo de acción es igual que lo que ya están estudiando. Entonces, aprovechen eso para poder saberlo bien este tema, porque siempre les va a venir. Como bien explicó el profesor, este tema es muy importante, sobre todo en temas de UCI para cuidados intensivos, porque vamos a ver también sobre el tema de shock séptico. Bueno, sí vamos a comenzar por la presión, por esta fórmula. Ya todos conocemos que presión arterial media es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, y el gasto cardíaco está compuesto también por volumen sistólico por frecuencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, también recordemos que hay una ecuación que se llama la ecuación de Puseau, y acá lo que tendríamos que saber para relacionar también con los fármacos vasoactivos es que la resistencia sí está en relación con el radio del vaso. Entonces, en este caso podemos ver que es una relación inversamente proporcional. Eso quiere decir que si el radio disminuye, la resistencia va a aumentar, como podemos ver acá. Si el radio es pequeño, la resistencia va a aumentar. Pero si el radio es grande o el radio aumenta, la resistencia va a disminuir. Entonces, esto podemos pasarlo a esta fórmula, y es que el radio de los vasos es importante para la resistencia vascular periférica. Entonces, es importante ver estos fármacos vasoactivos, ya que estos pueden regular el tono de los vasos sanguíneos, que puede generar una vasoconstricción como una vasodilatación.
Ahora, ¿cuál es la clasificación de los fármacos vasoactivos? Como ya les he mencionado, se divide en vasodilatadores y vasoconstrictores, pero además también, depende de los fármacos, pueden tener un efecto también ionotrópico. Pueden tener efecto ionotrópico como no pueden tener. Y esta es la clasificación más o menos de cómo sería eso. Además señalar que uno de ellos son las catecolaminas, como la norepinefrina, epinefrina, dopamina, y estos también se pueden dividir en catecolaminas endógenas, como la noradrenalina, adrenalina, dopamina, y las catecolaminas sintéticas, como la fenilefrina o como la dobutamina. Ya, entonces vamos a empezar a explicar todos los targets terapéuticos, pero primero dividiéndole en vasodilatadores y vasoconstrictores, ¿ya? Entonces los vasoconstrictores, acá podemos ver que, bueno, lo he clasificado, bueno, también está clasificado en agonistas GQ, y en este caso los vasodilatadores están en agonistas GS. Y recordando lo que pasa en los fármacos simpáticos que afectan al sistema nervioso autónomo, es lo mismo. Acá podemos ver en los fármacos agonistas GQ, podemos encontrar la epinefrina, norepinefrina, que estos se unen al receptor alfa 1. Eso es lo que recordamos. Otro fármaco también es la vasopresina, que se va a unir al receptor V1. Ambos tienen un efecto GQ, ¿ya? Esto acuérdense. Y en el caso de los agonistas GS se encuentra también la epinefrina, que se va a unir al receptor beta 2. ¿Ya? Para recordar, los fármacos que son agonistas GQ, ¿qué es lo que hacen con el músculo liso? Con el músculo liso vascular. Al momento, bueno, en este caso la proteína GQ va a hacer que se sintetice, bueno, va a hacer que la fosfolipasa C pueda partir en dos al BIP2. Se va a dividir en IP3 y en DAG, y el IP3 va a generar un aumento de calcio. Este aumento de calcio va a generar la contracción muscular, pero en cambio la proteína GS también va a hacer lo mismo, pero por este mecanismo. La proteína GS va a hacer que la adenilciclasa pueda convertir de ATP a AMP cíclico, y esto va a activar a la proteína quinasa A. La proteína quinasa A va a generar también el aumento de calcio, pero ¿qué es lo que va a hacer en el músculo liso vascular? Es que va a inactivar a la quinasa de la cadena ligera de miocina. Es una proteína importante para la vasoconstricción, para la constricción del músculo liso vascular. Entonces, si lo inactiva, entonces no se va a poder contraer, entonces se podría decir que se va a vasodilatar. Otros fármacos vasodilatadores, ya hemos visto los fármacos agonistas GQ y los agonistas GS. Otros fármacos que van a actuar son los inhibidores de la fosfodiesterasa.
En caso de los inhibidores de la fosfodiesterasa, podemos encontrar en los inhibidores de la fosfodiesterasa 3 y los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Ambos van a inhibir estas fosfodiesterasas. Entonces va a generar, en caso de la fosfodiesterasa 3, de la inhibición de la fosfodiesterasa 3, un aumento del AMP cíclico. Y en caso de la fosfodiesterasa 5 va a generar un aumento del GMP cíclico. Este aumento de AMP cíclico y GMP cíclico va a generar una vasodilatación, o bueno, una relajación del músculo liso vascular. Otros fármacos vasodilatadores también son los nitratos. ¿Qué van a hacer los nitratos? Es que en sí, una persona se va a sintetizar óxido nítrico a partir de las células endoteliales. Ese óxido nítrico va a pasar al músculo liso vascular y el óxido nítrico va a cumplir su función de estimular el guanilato ciclasa. Entonces eso generaría una vasodilatación. ¿Qué pasa con los nitratos? Es que los nitratos también va a ser como cuando se le administra los nitratos también se va a generar óxido nítrico, y ese óxido nítrico también se va a estimular, va a estimular el guanilato ciclasa. Entonces también va a generar una vasodilatación. Y por último vamos a encontrar los sensibilizadores de calcio. Eso lo vamos a ver después. Ahora, ya hemos hablado de que hay fármacos que son agonistas a proteína GQ, y la proteína GQ en el músculo liso va a generar una vasoconstricción. Ya, pero entre esos fármacos que son agonistas a la proteína GQ se encuentra la epinefrina, norepinefrina, dopamina y vasopresina. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos fármacos? ¿Y por qué algunos fármacos se utilizan en otros casos y otros se utilizan en otros? Es que digamos, esta es la presentación de algunos fármacos como la epinefrina, la norepinefrina, la fenilefrina, dobutamina, dopamina. Cada uno va a ser más afín a un receptor. En el caso de epinefrina va a ser más afín al beta que al alfa, pero va a cumplir también efecto en los dos. La norepinefrina va a ser más afín al alfa 1, después al alfa 2 y por último al beta 1. La fenilefrina va a ser más afín al alfa 1 y al alfa 2, pero no va a ser afín a los receptores beta. Y en caso de dobutamina va a ser más afín a los receptores beta. En este caso sería más afín al receptor al beta 1. Y en caso de dopamina, va a ser más afín a sus propios receptores, que es la de receptor D1 y D2. Pero también va a ser afín a los receptores beta y los receptores alfa. Y ahí es lo que el profesor estaba explicando, de que hay fármacos que dependiendo de su dosis va a actuar de forma diferente. ¿Qué pasa con la dopamina? Cuando tú le administras una dosis baja, la dopamina solo va a tener predominancia sobre todo de la dopamina de los receptores D1 y receptores D2. Pero cuando tú vas aumentando un poco la dosis, va a ser también afín al beta. Esto va a generar entonces algunos efectos en el corazón. Y si sigues aumentando más, va también a actuar en los receptores alfa, y que eso es lo que en este caso de vasoactivos se tendría que llegar, porque cuando estimula también a los receptores alfa, ahí también va a ejercer los mismos efectos que epinefrina, norepinefrina, fenilefrina. También
se señala de que del uso de la dopamina. Ha habido un estudio en SOAP de 2006 de que la dopamina no se recomienda porque ha generado una mayor tasa de mortalidad en los pacientes en shock que se presentaban en UCI, a comparación de otros fármacos que se utilizaban también como vasoactivos. Por último vamos a ver los sensibilizadores, este concepto, sensibilizadores de calcio, como el levosimendan. ¿Qué es lo que hace estos sensibilizadores de calcio? En el corazón va a generar un efecto inotrópico, ya que mejora la sensibilidad del calcio a la troponina C. Pero ¿qué es lo que va a pasar con el músculo liso de la vasculatura? En este caso va a generar una vasodilatación, ya que abre canales de potasio, y eso genera una hiperpolarización y lo va a inactivar a la célula del músculo liso vascular. Entonces por eso genera en este caso vasodilatación, pero en el corazón genera inotropismo positivo. Algunas indicaciones de estos fármacos, como la norepinefrina, se puede usar en primera línea en shock séptico, en shock cardiogénico e hipovolémico. También se usa en primera línea en shock indiferenciado. ¿Esto a qué se refiere? Ahorita también lo vamos a explicar, pero cuando llega una persona con shock, a veces puede presentar síntomas o signos que no se va a poder diferenciar si es shock distributivo, shock cardiogénico, shock hipovolémico. En esos casos hay una regla que se debe seguir, pero lo principal es que se debe solo administrar norepinefrina. En el caso de la epinefrina se utiliza en el paro cardíaco y en la primera línea, y es primera línea en shock anafiláctico. En el caso de la dopamina se utiliza en shock cardiogénico, también en shock séptico, pero como les he mencionado, se utiliza en dosis altas para cumplir esos efectos. En el caso de la fenilefrina se utiliza en hipotensión perioperatoria, y en el caso de la vasopresina se utiliza en shock séptico refractario a catecolaminas. Esto se refiere a que cuando se le ha administrado estos medicamentos como la norepinefrina, epinefrina o dopamina, y no cumple, y no mejora, la presión arterial no aumenta, entonces se le conoce como shock séptico refractario a catecolaminas. Ahí es donde se le administra vasopresina. Si han notado, en varias indicaciones se menciona de shock séptico, shock cardiogénico, anafiláctico. Entonces vamos a hablar sobre el shock. En este caso, para recordar, el shock se divide en 4. Y bueno, en sí el shock es un estado de hipoperfusión sistémica, en el cual también va a generar una hipoxia celular, y eso entonces va a generar con el tiempo una falla multiorgánica hasta llegar hasta la muerte si no se regula en poco tiempo. Se puede dividir en shock distributivo, que es el más común, shock hipovolémico con el cardiogénico, que son los segundos más comunes, y por último shock obstructivo. Shock distributivo se divide en shock séptico y anafiláctico. En estos casos, en shock distributivo, ¿qué es lo que pasa? A diferencia de los otros shocks, es que en la periferia los vasos se van a dilatar, y cada uno tiene su explicación. Digamos, en el shock séptico es por un aumento de producción de óxido nítrico, que eso va a generar, va a haber un momento en el que se va a desestabilizar y solo va a generarse una mayor vasodilatación de lo normal, y eso genera shock. En caso de shock anafiláctico es
es por la producción de histamina por los mastocitos, que también igual va a llegar a generar una vasodilatación de los vasos periféricos, y entonces se produce shock. En el caso de shock hipovolémico, es por una disminución de la volemia, y en caso de shock cardiogénico es cuando hay un defecto en sí mismo en el corazón. Por último está el shock obstructivo, que se puede presentar, digamos, en embolia pulmonar o en un taponamiento cardíaco, que no va a dejar que el corazón pueda contraerse normalmente, o pueda también llenarse completamente. Para señalar otra vez, en el caso de shock distributivo se encuentra shock séptico, y en estos casos, ¿qué es lo que va a pasar? Es que en la periferia va a haber una vasodilatación, entonces va a disminuir la resistencia vascular periférica. Para eso va a haber los otros elementos de esta fórmula van a tratar de elevarse para poder recuperarse de eso. ¿Cuáles son las indicaciones en caso de shock? ¿Cuáles son los manejos de shock? En primeros auxilios habíamos escuchado sobre las encuestas de ABCDE, donde se le revisa el pulso, se le revisa también la frecuencia respiratoria, entre otros. También se le debe ver el acceso vascular, se debe dar el acceso vascular de forma inmediata, un monitoreo hemodinámico inmediato. También se debe clasificar el tipo de shock, pero va a haber algunos tipos en el cual no se pueda clasificar. En ese caso, como les he mencionado, se le debe aplicar norepinefrina. Después también es importante también proporcionar apoyo hemodinámico de inmediato, pero eso también depende de qué tipo de shock. En el caso de shock obstructivo, no es recomendable que se le deba aplicar este apoyo hemodinámico, porque el objetivo de este apoyo hemodinámico es aumentar la cantidad de sangre, pero en shock obstructivo la sangre va a estar estancada, y si le aumentas más sangre vas a generar un sobreaumento de la sangre. Se debe llamar y pedir ayuda, se debe reevaluar con frecuencia el paciente, y se debe iniciar una gestión específica cuando ya se ha diagnosticado el tipo de shock. ¿Cuáles son los manejos? Ahora pasando a shock séptico, acá se menciona el paquete de medidas para la primera hora. ¿Qué es lo que se realiza acá? Se mide el nivel de lactato en sangre, ese es uno. Después también se realiza un hemocultivo, y se menciona que si es posible de que se pueda esperar antes de administrar el antibiótico, sería bueno. También se le debe administrar antibióticos de amplio espectro, y en el caso de shock séptico los más comunes son los gram positivos, las infecciones por gram positivos. 4 sería el comienzo con los líquidos por vía intravenosa. Si no se puede por vía intravenosa, se analiza que no se puede por vía intravenosa, también se puede llegar por vía intraósea. Y 5 también se encuentra la administración de vasopresores para elevar la presión arterial. Este último paso se recomienda que sea esperado prácticamente hasta el último. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando ya se administra estos vasopresores? Este sería el manejo del shock séptico con la línea de tratamiento. En primera instancia se le debe administrar noradrenalina. Si persiste la presión arterial media menor a 65,
se le debe administrar también dobutamina, pero si no, se le debe mantener noradrenalina para que la presión arterial media aumente hasta más de 65. Si no, si no aumenta, no, sí, se le debe administrar también vasopresina y así. Bueno, a continuación vamos a ver la farmacocinética de algunos fármacos que ya mencionó mi compañero. Entre la farmacocinética tenemos la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Casi todos se van a tratar por la vía renal. Empezando por la adrenalina, se absorbe su biodisponibilidad endovenosa, es al 100%. Subcutánea es lento, 5 a 10 minutos. Intramuscular es más veloz y se activa, ¿no? Distribución pasa a todos los tejidos, llega al cerebro en pocas cantidades. Pasa a tejidos como corazón, hígado, riñón y vaso. Metabolismo, las catecolaminas, porque es una catecolamina, son metabolizadas por la catecolometiltransferasa a nivel extraneuronal, fuera de la neurona, y a nivel intraneuronal por la enzima monoaminoxidasa. Pasamos al siguiente, que es la fenitoína, biodisponibilidad de un 38%, de 2 a 3 horas a nivel de absorción. A nivel subcutáneo intramuscular, actúa en los primeros 10 a 15 minutos que se le administra al paciente. Es eficaz en 1 a 2 horas. Vía endovenosa son eficaces durante 20 minutos y, como se sabe, actúan en los receptores adrenérgicos, ¿no? Alfa y beta, pero no son selectivos. Metabolismo, se metaboliza a nivel del pared intestinal y el hígado, a través por la enzima monoaminoxidasa también. Tenemos la angiotensina 2 también, que tiene una biodisponibilidad de un 40%, después de administrar la vía oral. Su concentración sérica máxima se alcanza 3 o 4 horas después y se unen en gran proporción a las proteínas plasmáticas. También se metaboliza a nivel del intestino. ¿Sí? Ya. Continuando con la farmacocinética, tenemos a la norepinefrina o noradrenalina. Se absorbe a nivel cutáneo de manera escasa, a nivel oral es nulo por el tracto gastrointestinal, se absorbe poco. Distribución, atraviesa la placenta, pero no atraviesa la barrera hematoencefálica. Metabolismo, vamos a ver que casi todos son por el hígado, ¿no? Por la monoaminoxidasa y por la COMT, por el riñón, y se excretan igual que los anteriores o a nivel renal. La dopamina, su absorción, la acción aparece a los 5 minutos después de administrarla, tiene una duración de acción menor a 10 minutos, distribución por los receptores a nivel inotrópicos, no atraviesa la barrera hematoencefálica. La vasopresina tiene un efecto vasopresor, como dice su nombre. Su efecto máximo se alcanza a los 15 minutos, ¿no? Casi todos tienen su efecto en minutos. Y su distribución, tanto la vasopresina como la dobutamina, tiene un efecto vasoconstrictor en el lecho vascular, lo que queremos a nivel renal, cutáneo y esplásmico. Metabolismo en el hígado del riñón. Y por último, con la dobutamina, que tiene una vida media de 10 minutos y el tiempo de acción es rápido, 2 minutos. Siguiente. Ya, la farmacodinámica, vamos a ver el mecanismo de acción, también complementando lo que ya mencionó el compañero. Tenemos primero la norepinefrina. Estos son agonistas simpáticos, no selectivos, pero actúan más a nivel de los receptores beta 1. Lo que queremos es aumentar el gasto cardíaco para responder al estado de shock, ¿no? Principalmente a la hipoperfusión tisular. Actúan sobre los receptores alfa, también se sabe, y el modo de acción es un efecto adrenérgico. Tienen menor riesgo potencial de taquicardia, es por eso que se administran en la primera línea del tipo F. Aumenta la contractibilidad porque actúa a nivel de los receptores inotrópicos. Aumentamos la precarga, el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca también. Inicio de efecto y el efecto máximo se logra a los 5 a 10 minutos. La duración del efecto es breve, ¿no? 1 a 2 minutos. Dosis y rango terapéutico: pediátrico endovenoso 0.05 a 0.1 picogramos kilo por minuto. Dosis máxima habitual 2 picogramos por kilo por minuto. Otro fármaco que tenemos es la dopamina. Actúan a nivel de los receptores dopaminérgicos.
D1 y D2 de los lechos vasculares renales, mesentéricos, coronarios, cerebrales, produciendo la vasodilatación. El modo de acción que actúan estos es aumentando la contractibilidad, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la vasoconstricción. Vamos a ver que se va a repetir bastante la palabra vasoconstricción, porque como explicó el compañero, lo que queremos es revertir el estado de hipoperfusión tisular y que aumente la actividad del corazón. El inicio de efectos a los 5 minutos, duración de efecto menor a 10 minutos y dosis máxima 20 microgramos. Vemos que es menor, ¿no?, que la noradrenalina, sus dosis. La fenilefrina actúa a nivel de los receptores alfa, principalmente adrenérgicos, de las arteriolas. Su modo de acción es que aumenta la presión arterial media, disminuye la frecuencia cardíaca, la vasoconstricción y disminuye el gasto cardíaco. El inicio de efecto son 20 minutos, a los 20 minutos duración de efecto, 30 minutos a 4 horas. Es mayor el efecto. Dosis máxima 5 microgramos. Continuando con la farmacodinamia, cómo actúan los medicamentos, tenemos a la vasopresina. Como mencionó el compañero, era un fármaco que se usaba en el shock distributivo refractario a la administración de las catecolaminas como la noradrenalina o la adrenalina. Su mecanismo de acción es que inactiva directamente a los canales potasio dependientes de ATP en el músculo liso vascular. A nivel de los receptores B1 nos ocasiona la vasoconstricción, el aumento de la sensibilidad de las catecolaminas, para que el paciente pueda responder mejor a la dosis que yo le he dado primeramente, por ejemplo, de noradrenalina. Disminuye la frecuencia cardíaca, el volumen sanguíneo, el gasto cardíaco. También nos ocasiona la retención hidrosalina, porque recordemos también que están los receptores V2 que estimulan, cuando lo estimulamos ocurre la reabsorción de sodio, ¿no?, y de agua también, que es en cierto punto beneficioso porque aumenta el volumen sistólico también, ¿no? Aumento de los factores procoagulantes, estimula la liberación de óxido nítrico y los corticosteroides. El inicio de efecto y efecto máximo son a los 15 minutos, duración de efecto 2 a 8 horas. Dosis máxima 0.01 a 0.6 unidades kilo por hora. Otro fármaco que tenemos acá es la dobutamina. Es un agonista de los receptores adrenérgicos simpáticos beta 1, con efecto estimulante también de la beta 2, de los receptores beta 2 y alfa 1. No es selectivo, ¿no?, como saben. Su modo de acción es que aumenta la contractibilidad, el gasto cardíaco y el transporte de oxígeno, porque yo lo que tengo en el estado de shock es una hipoxia tisular. Es cronótropo leve. Se van a diferenciar, en algunos artículos lo mencionan, que todos tienen el efecto de la vasoconstricción, pero unos lo tienen más, es por eso que se usan en la primera línea como la noradrenalina, ¿no? Tenemos también que su inicio de efecto de la dobutamina son a los 10 minutos, duración del efecto es breve, 2 a 3 minutos, dosis y rango terapéutico 2 a 20 miligramos por kilo por minuto. Continuando, tenemos la angiotensina 2, mecanismo de acción, incremento del volumen extracelular, la resistencia vascular periférica, la presión sanguínea y regula el crecimiento y diferenciación celular, ¿no? Pero lo que más me importa es la resistencia vascular periférica, ¿no?, aumentarla también para que pueda solucionarse el estado de shock. El modo de acción y el efecto, tenemos la vasoconstricción. Claro, no es tanto como en comparado a la noradrenalina, pero sí hace la vasoconstricción. Estimula el aumento de la hormona antidiurética y la aldosterona. Tenemos por último la adrenalina, que también es un agonista simpático, no selectivo de los receptores adrenérgicos, alfa y beta. El modo de acción tenemos que se aumenta el gasto cardíaco, el volumen sistólico, la presión y la resistencia vascular. Inicio de efecto, acá lo subrayado es inmediato, pero vamos a ver después por qué no se usa esto y se usa la noradrenalina. Duración de efecto 5 a 10 minutos, dosis máxima en adultos 0.3 a 0.5 miligramos. Ya.
En cuanto a la seguridad, hay cosas que tenemos que tener en cuenta de estos fármacos y es sus RAMs, ¿no? En la fenilefrina, por ejemplo, vamos a ver que sus RAMs son locales leves, ¿no? Su efecto vasoconstrictor no es tanto tampoco. Y por ejemplo tenemos unas reacciones que son la sensación de quemazón, hipersensibilidad, la sequedad de la mucosa nasal, el lagrimeo, la fotofobia. También otros efectos que tenemos es la bradicardia y taquicardia refleja, la arritmia también, que van a tener varios de acá, el dolor anginoso, las palpitaciones. Se contraindica en personas que tengan hipersensibilidad, feocromocitoma, hipertensión arterial grave, pancreatitis, hepatitis y asma. Se va a contraindicar también en pacientes con enfermedades cardiovasculares porque aumenta la demanda de oxígeno y te conduce al riesgo de sufrir una arritmia. En glaucoma de ángulo estrecho también. En embarazo y lactancia se puede recomendar en las últimas fases del embarazo o durante el parto, ¿no? Porque puede causar la hipoxia y la bradicardia fetal. En las interacciones tenemos que se interactúa la fenilefrina con los fármacos alfa y beta block, puede disminuir sus efectos, son antagonistas. Con los fármacos oxitóxicos potencia su acción. Con un fármaco simpático mimético y anestésico derivado de los hidrocarburos pueden provocar las taquicardias y las arritmias, ¿no? Se potencia su efecto. Y los IMOs también pueden potenciar este efecto. La vasopresina, una de las RAM es que tiene reacciones alérgicas sistémicas o locales en pacientes que son hipersensibles al fármaco. Ocasionalmente nos pueden ocasionar las arritmias, angina del pecho, isquemia del miocardio, vasoconstricción periférica y la gangrena. La gangrena es se concentra tanto en la vasoconstricción del corazón que disminuye la perfusión a los órganos distales. Es por eso que se da esto. Las contraindicaciones y precauciones: la hipersensibilidad no debe ser utilizada en pacientes con enfermedades vasculares como enfermedades coronarias, ¿no? Uso con precaución en pacientes que tienen epilepsia, porque, claro, después lo voy a mencionar también. En pacientes con epilepsia, con migraña, asma. Otra condición en la que la rápida retención del agua puede causar efectos negativos. En categoría C, casi todos los de acá, la vasopresina, la butamina, tienen y angiotensina C, tienen se va a ver en embarazo y lactancia que se va a usar solo si el beneficio que va a ser a la madre justifica el riesgo potencial que puede haber para el feto, ¿no? Eso significa la categoría C en este caso. Las interacciones con la vasopresina tenemos que se interactúa con fármacos como la carbamazepina, la fluorocortisona, la clopramida y otros antidepresivos tricíclicos pueden potenciar los efectos antidiuréticos de la vasopresina y retener más agua. Y como dijo el compañero, a veces no es tan conveniente que nosotros retengamos más agua y aumentemos la volemia cuando ese no es el problema, por ejemplo, en un shock obstructivo, ¿no? En la dobutamina tenemos las RAM, que son las contracciones ventriculares prematuras, la taquicardia, la hipopotasemia secundaria a la constante estimulación de los receptores beta 2, la angina de pecho, palpitaciones, efectos inotrópicos positivos que aumentan la carga de trabajo cardíaco y mayor demanda de oxígeno del miocardio, ¿no? Contraindicaciones, lo principal es corregir la hipovolemia, ¿no? Claro, corregir primero la hipovolemia para poder administrarla. Los pacientes con hipertensión persistente también tienen que tienen un cierto riesgo, ¿no?, de una respuesta presora exagerada. La actividad ectópica puede precipitar también se contraindica en personas que son hipersensibles. La embarazo y lactancia es lo mismo. Las interacciones con la dobutamina es que aumenta la presión arterial sistémica, el flujo sanguíneo renal, el flujo urinario, la eliminación de sodio. Con la dopamina previene el aumento de la presión del llenado ventricular. Si está combinada con los vasodilatadores, también va a potenciar el aumento del gasto cardíaco y la disminución de la resistencia vascular sistémica. Tenemos, por último, en esta tabla la angiotensina 2, que una de las RAM va a ser que va a causar la vasoconstricción periférica, posible necrosis o gangrena, como lo mencioné.
La preparación contiene sulfitos, ¿no? Se contraindica en pacientes que tienen hipertrofia asimétrica septal, por ejemplo, una estenosis subaórtica, una enfermedad coronaria, ¿no? Hipertrófica idiopática, que tenga feocromocitoma o que tenga taquiarritmias o fibrilación ventricular, ¿no? Antes de la terapia es importante corregirle en todos los pacientes la bulimia, ¿no? Interacciones: si interactúa con anestésicos, hidrocarburos por inhalación, aumenta el riesgo de que tenga arritmias ventriculares. Igual con los antidepresivos tricíclicos, pueden aumentar el riesgo de arritmias, hipertensión severa y pirexia. Si interactúas con agentes beta-block sistémicos, bueno, se sabe que va a inhibir el efecto porque son antagonistas. Siguiente. Ya. Tenemos en seguridad a la norepinefrina. Los RAMs son netamente cardiovasculares. Si yo aumento el consumo de oxígeno, va a haber el riesgo de tener las arritmias, palpitaciones, bradicardias, taquicardia, dolor torácico también y la palidez. Una de las RAMs también es que puede haber una disminución del flujo sanguíneo en los órganos vitales, como el cerebro, por ejemplo, y ocasionar una acidosis metabólica, sobre todo en los pacientes hipovolémicos. Por eso es importante corregir la hipovolemia primero. Todos estos fármacos tienen que tener el monitoreo a través de dos vías periféricas. En una les pasamos por los líquidos y en una los medicamentos, ¿no? Y si no corrige con la infusión de líquidos, como es el cloruro, tenemos que hacerle transfusión sanguínea también, en caso sea necesario. El uso prolongado de dosis elevadas de norepinefrina puede disminuir el gasto cardíaco, reducir el retorno venoso, porque estoy aumentando mucho la resistencia vascular. En RAMs locales tenemos la isquemia por la vasoconstricción en las arterias renales y la necrosis isquémica, ¿no? Después de su vasovasación. Otras RAMs respiratorias, que puede haber una insuficiencia respiratoria y sistema nervioso central. El paciente puede estar ansioso, con fiebre, cefalea. Contraindicaciones y precauciones: tenemos que ser cuidadosos con la norepinefrina, causa hipersensibilidad. Se contraindica, digamos, en pacientes que están hipotensos por una hipovolemia muy severa. Durante la anestesia también se contraindica tiene riesgo de generar taquicardia ventricular, ¿no? Fibrilación. En pacientes con hipoxia profunda, hipercapnia, puede producirme el mismo tipo de arritmia cardíaca. Tenemos que hacer cuidados también con pacientes que tengan úlceras al grado intestinal, y es importante corregir el volumen sanguíneo antes que darlo, ¿no? Se contraindica también en los pacientes que tienen necrosis tubular, valorar el riesgo-beneficio, ¿no? Que sea administrar este fármaco, y usar con precaución durante la anestesia con ciclopropano o alotano, ya que todos aumentan la actividad de este fármaco y puede generar una arritmia. En embarazo y lactancia, este fármaco atraviesa la placenta, contrae los vasos uterinos y disminuye el flujo sanguíneo, y también puede producir la hipoxia y anorexia fetal. Interacciones: si se usa con alfa o beta block, van a antagonizar su efecto. El sulfato de atropina puede ayudarme a bloquear la bradicardia refleja, que es causada por este fármaco, ¿no? E incrementar la respuesta presora. Otra interacción que tenemos es que si se da con anestésicos halogenados como el alotano, el ciclopropano, van a incrementar la aparición de las arritmias. Sí, eso pasa mayormente con estos anestésicos y los antidepresivos también. La dopamina, tenemos las RAMs, la vasoconstricción periférica, la necrosis o la gangrena, bradicardia refleja, disnea, palpitaciones, taquicardia, arritmias. Menos frecuente es que haya, digamos, angina de pecho, ¿no? Porque eso si fuera mayormente en altas dosis. Contraindicaciones: tenemos pacientes que tengan una enfermedad coronaria, una hipertrofia asimétrica septal, pacientes que tengan feocromocitoma, taquiarritmias o fibrilación ventricular. Antes de la terapia debe corregirse la hipovolemia con sangre entera también, o infusión de plasma, en caso sea necesario. Categoría C, eso lo expliqué en la anterior tabla.
es evaluar el riesgo-beneficio entre la madre y el feto. Si justifica el riesgo beneficioso para la madre, entonces se le dan en esos medicamentos. Interacciones, tenemos que los analgésicos inhalados aumentan el riesgo severo de las arritmias ventriculares y atriales. Los antidepresivos tricíclicos pueden causar arritmias, hipertensión arterial severa. Los agentes beta-block adrenérgicos inhiben el efecto terapéutico. Y tenemos la adrenalina. Las reacciones locales leves tenemos que son sensación de picazón, sequedad, mucosa nasal, visión borrosa. Tiene bastantes las más importantes serían las bradicardias, taquicardia refleja, las arritmias, dolor anginoso, palpitaciones, riesgo de parada cardíaca, hipotensión arterial, rubor, dolor de cabeza y hemorragia cerebral. Contraindicaciones: se contraindica en pacientes que tengan enfermedades cardiovasculares. Por la vía parenteral aumenta la demanda de oxígeno y aumenta el riesgo de sufrir arritmia por vasoconstricción. Se contraindica también en los pacientes que tienen glaucoma de ángulo cerrado. La fenilefrina está contraindicada en combinación con este fármaco, también con los anestésicos locales, porque causa la gangrena en las manos, en los pies, en los genitales, ¿no? En la nariz, porque son distales, ¿no? Debido a la vasoconstricción de los capilares. En embarazo y lactancia, si se administra la fenilefrina en las últimas fases, las últimas fases en el embarazo puede causar la bradicardia y la hipoxia fetal. Interacciones, alfa y beta block van a disminuir su efecto, y los oxitóxicos potencian su acción, y los fármacos simpaticomiméticos y anestésicos derivados de los hidrocarburos halogenados pueden provocar las taquicardias y las arritmias. Simpaticomiméticos, sí, porque potencian su acción. Los IMAOs pueden potenciar también su acción. Siguiente. Ya. Algo que yo busqué particularmente era de la noradrenalina, y bueno, encontré este artículo que me pareció interesante. Es una revisión sistemática que se basa, bueno, el autor menciona que se usaron 1040 artículos, se extrajeron 83 artículos por criterios de exclusión y eso, y nos habla de que la noradrenalina se puede dar al paciente por vía periférica, pero se debe tener cuidado con su extravasación, ¿no? Casi todos los artículos relacionados mencionan que sí es seguro, pero tiene que tener una dosis establecida, ¿no? Ya que se ha relacionado a otros eventos como son la tromboflebitis, la celulitis, la necrosis tisular, la isquemia y la gangrena. Y su uso en niños no implica alguna complicación extra. Sin embargo, debe usarse a una concentración estándar, como dice el artículo, para reducir el riesgo de error, ¿no? Y se debe usar con cloruro de sodio al 0.9% como diluyente. Siguiente. Ya, eso sería todo. Ya chicos, vasoactivos es un tema muy importante, o sea, tienen que saberlo sí o sí, es muy, muy importante. Había errores un poquito en las tablas finales, pero en general
necesitamos tratar de resumir la información. Ahora, cuando siempre reviso un artículo, por ejemplo, ayer estaba chequeando y por ejemplo, dependiendo del tema, hay un artículo muy bueno que ha salido justo del tema de hoy, de New England. Justo yo estaba chequeando. Yo creo que uno de Millinona. Pero ha salido uno de inhibidor de fosfodiesterasa que no se ha hablado mucho, pero ya en otros países se utiliza bastante como asociación. Entonces, lo primero que debemos saber pues sus compañeros han tratado de explicarlo, no es obligación que lo sepan perfecto, el tema de clínicas, tampoco el tema de algoritmos, todavía están en proceso de, recién cuando entren en otro ciclo y vayan avanzando, van a ir conociendo cómo es que se examina un paciente, van a ir conociendo signos y síntomas de los pacientes, y luego de eso recién van a empezar a ver un poquito de enfermedades, y no es necesario que lo sepan ahora, pero sí tienen que tener una noción o una idea de cómo es que se clasifican ciertas enfermedades. Entonces ya ustedes han escuchado de shock, ya saben más o menos o tienen una idea de lo que les hablo cuando me refiero a shock. Entonces, cuando me refiero a shock, me refiero a la incapacidad del cuerpo de poder suplir las necesidades metabólicas del organismo en general, o sea, todos los tejidos, por cualquier evento. Generalmente el shock es de causas cardiovasculares. No sé si puedo. Ya, y esto sí me va a servir para poder entender cómo es que es el uso de los medicamentos, ¿ya? El shock puede producirse por causas que sean propias del vaso o que sean propias del corazón. Es decir, por la incapacidad del vaso sanguíneo de poder llevar sangre, o la otra por la incapacidad del corazón de poder llevar sangre. Cuando hablo de corazón, me refiero a shock de tipo obstructivo, es decir, aquel tipo de shock en el que el corazón es incapaz de poder bombear la sangre necesaria. Y cuando hablo de shock de tipo obstructivo me refiero a dos, a shock de tipo intrínseco y shock de tipo extrínseco. Y es importante conocer estos tipos de shock, sí, porque justo como hablaron sus compañeros, hay algunos donde no se utilizan los accesorios. El shock de tipo intrínseco es propio del corazón, es decir, infarto de miocardio. Tengo un corazón en donde se ha necrosado una parte grande de la pared, y ya cuando avancen van a ver que estos términos se llaman hipokinéticos, o sea, hipocinesia cardíaca, es decir, esa parte del corazón no va a latir o va a latir poco, y el corazón va a ser incapaz de poder inyectar la cantidad de sangre necesaria. Infarto de miocardio, necesito dar los vasopresores. Y shock cardiogénico o shock obstructivo extrínseco, que es tromboembolismo pulmonar. Y ahí es básicamente lo que hablaron sus compañeros, que la sangre, no es que el corazón esté mal, sino que la sangre se va a congestionar en los pulmones y no va a llegar al corazón. Porque el tromboembolismo pulmonar se caracteriza porque hay una obstrucción en los vasos sanguíneos pulmonares, y esa obstrucción hace que las presiones detrás, o sea, en vasos sanguíneos pulmonares, en cavidades derechas, en venas cava superior, inferior, hígado, aumenten, ya, o sea, de manera progresiva. Entonces, no es que no haya sangre, es que hay una obstrucción en el retorno venoso a la parte izquierda del corazón, y es por eso que no se puede inyectar, ¿ya? Y eso es básicamente de los temas del corazón. Pero cuando hablamos del tema del vaso, ¿ya? Tengo un vaso normal y un vaso anormal. Si tengo el vaso normal, ¿a qué me puedo referir? Al paciente, por ejemplo, un abuelito. Los abuelitos normalmente tienen, el sistema nervioso central degenera, y esta degeneración afecta a todos los sistemas de todos los centros del cerebro. Uno de ellos es el centro de la sed. El abuelito no va a sentir cuando tiene sed, cuando llega a cierta edad. Entonces,
no sabe si va a tomar agua o no va a tomar agua. Ellos tienen bastante riesgo de deshidratarse, se van a deshidratar con bastante facilidad. Entonces, esa ahí puede ser origen de un tipo de shock, que es shock hipovolémico. Es decir, aquel tipo de shock en que la volemia disminuye, que puede ser por falta de ingesta, en pacientes ancianos lo más frecuente es deshidratación, que puede ser por politraumatismos, por ejemplo choques, hemorragias, rupturas de órganos como por ejemplo hígado, vaso, laceraciones, etc. Y aquí también me van a servir los medicamentos y también tiene una función importante. Ahora, si el vaso está normal, ¿a qué se puede ver? Por ejemplo, lo que mencionó su compañero. Cuando hay una infección, hay incremento de sustancias proinflamatorias, ¿verdad? Dentro de ellas, prostaglandinas, dentro de ellas, interleuquinas, principalmente 1, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma. Todas estas moléculas van a culminar en la quimiotaxis de células, ¿verdad? Donde son quimiotaxis y localización dentro de la zona donde se produce inflamación de células proinflamatorias. Pero no solamente eso, sino también van a promover la vasodilatación. Entonces, estos pacientes entran en un estado, cuando es muy severo, entra en un estado de shock distributivo. Por ejemplo, dentro de los cuales el más frecuente es el shock séptico. ¿Hay otras sustancias o hay otros mecanismos que pueden producir inflamación? Sí, por ejemplo, un paciente es alérgico a las abejas o es alérgico a los mariscos, ¿ya? Y por casualidad no le dijeron en el restaurante, por ejemplo, que era alérgico a los mariscos y lo come, ¿ya? Esos pacientes pueden desarrollar un shock anafiláctico en minutos después de haber consumido el alergeno. Y ese shock anafiláctico va a cursar, que también está dentro del shock distributivo, shock anafiláctico, va a cursar con disminución de la presión arterial e incapacidad para poder respirar, o sea, insuficiencia respiratoria aguda. En otras palabras, todos los shocks culminan en disminución de la presión arterial, todos. Y esta disminución de la presión arterial va a conllevar a una disminución de la perfusión sistémica, con isquemia sistémica y falla multiorgánica. Y es por eso que el uso de vasopresores y el uso de ionotrópicos son útiles. Entonces, tengo medicamentos que van a ser vasopresores, es decir, que van a actuar sobre aquellas causas que están dirigidas únicamente al vaso. ¿Ya? Tengo medicamentos que van a actuar sobre solamente el corazón, es decir, sobre aquellas causas que van a ser las causantes de problemas cardíacos, o van a ser secundarios a cardíacos. Entonces, cuando tengo el vaso y tengo el vaso disfuncionante, ¿qué receptores son más abundantes en los vasos sanguíneos? Muy bien, receptores alfa 1. Ah, por cierto, ya le puse nota por haber asistido, ya sé que ya he faltado varias. Por eso es que igual, si se quiere participar, igual les haré un poquito más. Entonces, alfa 1, entonces los medicamentos que van a ir dirigidos al tratamiento de los pacientes van a ser aquellos medicamentos que tengan afinidad por alfa 1. Ya, esos van a ser mis targets, o sea, ir directamente a alfa 1. ¿Y cuál de todos los medicamentos que ustedes han revisado, que sus compañeros han dicho, tienen predilección por alfa 1? Norepinefrina. ¿Ya? También, pero Norepi es primero, ¿ya? Norepi es la que más utiliza y es la que ustedes tienen que saber porque es primera elección en shock, principalmente shock séptico. Shock séptico, shock hipovolémico, es primera elección Norepi, ¿ya? Pero si tengo problema en el corazón, ¿cuál va a ser el primer elección? ¿Cuáles son los receptores más abundantes en el corazón? Me refiero a más abundantes como el efecto positivo, ¿no? O sea, aquellos que producen tanto vasoconstricción o aquellos que producen tanto aumento de la frecuencia cardíaca o incremento del ionotropismo. ¿Y qué medicamento va a tener predilección por B1? Beta 1. Dobutamina. Y esto lo convierte en primera elección para shock cardiogénico, es decir, aquellos shocks que producen una difusión del corazón. Dobut. Ya. Pero hay otra cosa importante que ustedes deben de saber. Pulmones. ¿Por qué? Porque eso no lo he hablado. Pero pulmones, ¿qué receptores son abundantes? ¿Y qué medicamento de todos los que han hablado sus compañeros es predominante de beta 2? Es importante porque les va a llegar
Ya sí, pero de todo lo que han hablado, o sea, de ionotrópicos y vasopresores. No, adrenalina. ¿Ya? Y es por eso que, no sé si habrán visto en las películas o en las series, que cuando llega un paciente que no puede respirar, con angiodema, hinchazón de cara o una reacción anafiláctica, dicen ya saquen la adrenalina y colocan adrenalina. Porque la adrenalina tiene afinidad cuando se administra por el intramuscular por receptores beta. Principalmente ustedes van a encontrar en el libro beta, ¿ya? Y es por eso que esta afinidad por receptores beta lo hace útil en aquellos pacientes con parada cardíaca, por ejemplo. Un paciente con parada cardíaca se desmaya, hace un infarto de miocardio por parada cardíaca ahorita, no le van a poner norepi, no le van a poner buta, le van a poner noradrenalina, ¿ya? Si tienen un paciente que hace reacción alérgica a algún medicamento de manera inmediata o hace reacción alérgica a un alimento o a un insecto o a un otro tipo de alergeno que sea potente, o sea, que estimule una reacción inflamatoria potente, eso va a ser shock anafiláctico y también es primera elección para shock anafiláctico. Ustedes cuando ya han internado, cuando hemos externado, cuando ya vean a estos pacientes, van a ver que es bien común. El paciente viene saturando, viene con hinchazón de cara, hinchazón de manos, y la adrenalina es la primera opción. Y ustedes van a ir graduando la dosificación de la adrenalina de manera constante. ¿Ya? Esa es introducción. ¿Ya? Eso es lo básico que deben de saber antes de hablar de vasopresores y ionotrópicos. Es lo básico. ¿Ya? Ya después de eso ya empezamos a hablar un poquito más. Igual este cuadro es muy bonito. Es un cuadro de First Aid Step 1. Es muy bonito. Es bonito. Les va a ayudar a diferenciar las causas, les va a ayudar a diferenciar los tipos de shock. Es bonito. Les va a ayudar mucho. Ya. Otra cosa, bueno, esto de aquí lo tienen que saber siempre, ¿no? O sea, siempre. Por ejemplo, uno de sus compañeros habló que cuando, bueno, de vasopresina hay dos, ¿ya? Hay dos receptores de vasopresina y eso también es como un paréntesis nada más. El B1 y el B2. El B1 es el que está ubicado en el vaso sanguíneo, el B1. Y el B2 es el que está ubicado en el túbulo contorneo distal, ¿ya? Y en el túbulo colector también, principalmente en el túbulo colector. Y el mecanismo no es transducción de sodio, ¿no? Que solo hace la aldosterona. La vasopresina solamente reabsorbe agua y lo hace a través de moléculas que son aquaporinas, ¿verdad? Lo hace a través de la liberación de aquaporinas a nivel del túbulo colector y a través de este mecanismo logra reabsorber la cantidad o el porcentaje de agua excedente que lleva a esa zona. Pero esto lo tienen que saber. Las proteínas también lo tienen que saber, ya no les voy a decir. Igual eso lo tienen que saber, proteínas G que utiliza cada uno, ¿ya? Yo creo que para la farmacología básica tienen que saber, por ejemplo, bueno, esto también es como paréntesis, Step 1 viene bastante proteína GQ, bastante proteína GS, entonces les van a preguntar un caso clínico, un medicamento, y les van a preguntar si es que tienen que saber que proteína GQ, por ejemplo, ¿cuál de todas aumenta trifosfatidinoinositol? ¿Cuál de todas aumenta AMP cíclico? ¿Ya? No todas aumentan AMP cíclico, hay algunas que solamente es trifosfatidinoinositol y otras que son AMP cíclico por separado, que culminan en lo mismo, que es aumento de liberación de aumento de las concentraciones de calcio, es lo mismo, pero son vías de segundos mensajeros diferentes. ¿Ya? Tienen que saber eso. Eso lo recupero. Y eso está aquí también. Ya. Y hay otro grupo de medicamentos que no hablaron mucho, que es el de aquí, la milrinona. ¿Ya? La milrinona es importante que lo conozcan porque aquí no se utiliza mucho, pero sí es importante. ¿Ya? Es un inhibidor de fosfodiesterasa. Cuando ustedes revisen las fosfodiesterasas, ¿cuántos tipos de fosfodiesterasa conocen? 5. ¿Ya? Son 5 tipos de fosfodiesterasa. Cada uno tiene un mecanismo de acción diferente.
Y en el caso de vasopresores ionotrópicos, tenemos únicamente a los inhibidores de fosfodiesterasa 3 y a los inhibidores de fosfodiesterasa 5. Los inhibidores de fosfodiesterasa 3, el mecanismo de acción que tienen es aumentar los niveles de AMP cíclico. ¿Por qué? Porque la fosfodiesterasa 3 degrada el AMP cíclico. ¿Ya? Al inhibir la fosfodiesterasa 3, aumentan ustedes las concentraciones de AMP cíclico, aumentan las concentraciones de calcio, ¿ya? Y es muy útil como vasopresor. Y los inhibidores de fosfodiesterasa 5 también son importantes que lo conozcan, porque también se utilizan. El sildenafilo, por ejemplo, es un inhibidor de fosfodiesterasa 5, también es importante. Y logra también ese mecanismo de acción por incrementar las concentraciones de calcio en otros tejidos. Ya lo vamos a ver después, pero igual es importante que lo conozcan. Y tampoco se ha hablado de otro medicamento que se llama isoprotenerol. También es importante que conozcan al isoprotenerol. Ya no hay isoprotenerol. Normalmente, cuando tienen un paciente que hace bradicardia, la bradicardia, o sea, la frecuencia cardíaca es muy baja, generalmente no se manejan siempre. O sea, tienen un paciente, por ejemplo, con frecuencia cardíaca de 20 o de 15. Ese paciente no se va a morir, pero va a hacer mareos, va a hacer sensación de desvanecimiento, ¿ya? Y ustedes tienen que manejarlo con algo. Generalmente son pacientes intrahospitalarios. ¿Qué creen que se podría utilizar para un paciente con bradicardia moderada o severa? Sintomático. Antes. Atropina, ¿verdad? Atropina intravenoso, 0.5 miligramos endovenoso, es el tratamiento de elección para pacientes con bradicardia moderada severa. Y es lo que se utiliza en todos los hospitales. Pero si el paciente hace, o sea, si es que no mejora con atropina y necesitas colocarle otra cosa, se coloca isoprotenerol. Porque el isoprotenerol, a diferencia de todos los vasopresores y todos los ionotrópicos, solamente se va a unir con beta 1. No se va a unir con beta 2, no se va a unir con alfa, no se va a unir con nada más, solamente beta 1. ¿Ya? Y otra cosa que me importa que sepan, y es lo que uno de sus compañeros que estuve poniendo, mencionó un poquito, que es la dopamina. La dopamina, la dosis máxima es hasta 20 microgramos, ¿ya? Esa es la dosis máxima. La dopamina se utiliza más o menos, no se utiliza como vasopresor ni como ionotrópico. ¿Por qué? Porque para alcanzar la dosis, como mencionó su compañero, de ionotrópico necesitas alcanzar las dosis máximas. Y a esas dosis, la dopamina es bien tóxica. Entonces, el único beneficio que da la dopamina es que a dosis de menos de 5 logra ser vasodilatador. Principalmente, ¿qué? Vasodilatador esplácnico y vasodilatador renal. Por lo tanto, es un medicamento útil porque la noradrenalina lo que produce es vasoconstricción y produce vasoconstricción sistémica, especialmente de órganos blandos. O sea, un paciente que está con nora mucho tiempo va a empezar, por ejemplo, le ponen nora hoy día y a la semana o a la semana y media el paciente va a hacer disfunción renal. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué me está haciendo disfunción renal si ya está haciendo el cuadro de sepsis o ya está haciendo el cuadro de shock? Porque la noradrenalina, como efecto secundario, produce vasoconstricción en general y produce disfunción renal. ¿Ya? Entonces, ¿la dopamina es útil en ciertas circunstancias? Sí, porque puede mejorar la perfusión renal, la perfusión esplácnica en pacientes que estén con vasopresor mucho tiempo. ¿Ya? Pero no le puedo subir la dosis, porque si le subo la dosis a más de 10, ya yo corro el riesgo de que haga el efecto contrario. Es decir, que se empiece a unir con receptores alfa, que se empiece a unir con receptores beta, y voy a hacer el efecto contrario, es decir, vasoconstricción renal, vasoconstricción esplácnica. ¿Ya? Ustedes tienen un paciente con sepsis. El paciente con sepsis le inician noradrenalina, que dijimos en primera lección, pero el paciente no mejora, va a empezar a hacer disfunción multiorgánica. Uno de los órganos más sensibles de dañarse es el corazón. Puede hacer infarto de miocardio en el transcurso. Muchos pacientes, y muchos, hablo de muchos, logran requerir no solamente uno solo, sino requieren agregarle dobuta, por ejemplo, para mejorar la función de bomba del corazón, o agregar dopa, por ejemplo, para mejorar la perfusión renal esplácnica. Y van a ver cuando ustedes lleguen al hospital que van a tener pacientes con 2 o 3 vasopresores con la finalidad de poder mantener la vida de los pacientes.
Y solamente ya para terminar, una de tus compañeras habló bastante de la crocianosis o la cronecrosis. Ya. Este fenómeno de aquí se ve bastante también. Se ve bastante con Nora. Ya Nora si ustedes revisan, Nora es uno de los medicamentos que más puede producir acronecrosis en los pacientes. Ya, si bien es cierto, todos tienen riesgo pero Nora es el que más va a producir acronecrosis. ¿Ya? Y es importante también que lo conozcan porque sí. No me acuerdo cómo. Ya chicos, no se olviden las primeras elecciones, son solamente pocos medicamentos, muy pocos. Ya, listo. ¿Alguna pregunta?